Yo hoy vengo a contarles... eh, eh, Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente linda, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y yo, bueno, el día de hoy vengo con la continuación, digamos, del video anterior. Si no lo han visto, vayan a verlo, es cómo obtener el número PESEL. Y hoy quiero hablarles sobre el proceso de residencia. Sí, nuevamente, hace un año ya grabé más o menos cómo obtener la residencia. Va a estar aquí una etiqueta para que puedan ver ese video. Pero en esa ocasión les hablé cómo obtener la residencia siendo estudiante. El día de hoy vengo a hablarles ya desde mi experiencia y cómo yo he hecho el proceso para obtener una residencia por trabajo. En general, recapitulando un poco de ese video, aquí en Polonia pueden obtener una residencia temporal, ya sea por estudio, sea por trabajo, sea por casarse con una persona polaca, de refugiado, y hay una que es como de convivencia. El problema de esa de convivencia es que no puedes trabajar legalmente. Con las demás tú puedes trabajar, así que digamos lo que es una desventaja de que no puedes trabajar, pero bueno, tienes una residencia legal. Pero bueno, en fin, el día de hoy vamos a enfocarnos en la residencia por trabajo. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo ya la estoy obteniendo? Porque todavía no la recibo, estoy a esperas de la decisión final. Pero bueno, ¿cómo empecé este proceso? El proceso yo lo empecé en marzo de este año, del 2024. Como graduado. ¿Por qué? Porque Polonia te da la opción de que cuando tú ya estás graduado o por graduarte cerca a tu graduación y estás realizando un proceso como estudiante, la carta pobytu, sí, que es tu residencia temporal en polaco, te la dan por un periodo de 9 meses. ¿Sí? 9 meses para que tú encuentres un trabajo aquí en Polonia y estés tranquilamente legal. Después de eso, bueno, si tú sigues estudiando, quizás otro máster, quizás otro PhD, bueno, alargas y vuelves a postular en tu residencia como estudiante, con todos los beneficios que tú tienes, así que les recomiendo que vean ese video. Ahora, ¿cómo trabajo? ¿Cómo realizas tu proceso de residencia como por trabajo? Lo primero, obviamente, es tener un trabajo, ¿no? Tener un contrato legal bajo la ley polaca. Normalmente, el siguiente video les hablaré sobre los tipos de contrato, pero aquí vamos a enfocarnos que tú tienes que tener un trabajo, ¿sí? Un contrato legal con todas las estipulaciones bajo la ley. Es más comúnmente llamado umowa o pracy, ¿sí? Es como el mejor contrato que tú puedes tener. El periodo de tiempo, hay ilimitados, es decir, que tú trabajas para la empresa por un tiempo ilimitado, hasta que una de las dos partes pues quiera cerrar el contrato, por decirlo así, o por un tiempo de 1, 2, 3, 4 años, eso ya depende de tu tipo de trabajo y de la empresa. Ese es el primer paso que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque bueno, hay dos opciones. Tú empiezas la postulación ya directamente con la solicitud que le estás haciendo por trabajo. Como les digo, en mi caso yo empecé como graduado. Sí, yo quería hacer la residencia como graduado para conseguir trabajo. Pero yo conseguí mi trabajo actual antes de graduarme. Sí, yo lo hice un internship, que es una pasantía. Y después me gradué y continué en mi mismo trabajo, pero ya bajo un contrato. Entonces, tú puedes actualizar tu caso. Es decir, si tú ya mandaste una solicitud a la oficina de residencia de aquí de Polonia como estudiante, por ejemplo, y consigues un trabajo y quieres cambiar, tú puedes realizar este cambio hasta incluso hasta la fecha de la toma de huellas digitales. Tú te acercas ese día con los documentos y puedes realizar el cambio del caso, por decirlo así. Ya no como estudiante, sino por trabajo. O puede que te cases, por ejemplo, estás estudiando y te casas y quieres realizar el cambio, pues presentas los documentos necesarios y realizas este cambio. O sea, se puede realizar el cambio. No tienes que empezar desde cero otra vez y esperar nuevamente todo el tiempo. No. Puedes presentar simplemente la actualización de tu caso y vas a recibir la nueva residencia con el cambio ya del caso. Ahora, ¿qué necesitas? ¿Qué documentos necesitas para una residencia de trabajo? Aquí lo voy a dividir en dos puntos. Cuando tú eres mayor de 26 años, aquí en Polonia, tú tienes que obligatoriamente pagar impuestos. Cuando eres menor de 26 años, tú no pagas impuestos. ¿Y eso en qué influye? También la documentación que tienes que presentar. Por ejemplo, ahora, para los dos casos, si eres mayor o menor de 26 años, lo primero que tienes que presentar es un Appendix 1, es decir, un anexo número 1.
En este anexo va detallado los datos de tu empleador, es decir, el nombre de la empresa, tu sueldo, el periodo de contrato. Entonces, esto refleja los datos que tú tienes en tu contrato. Tú presentas esto y esta es la principal, digamos, documento, el primer documento que tienes que presentar para realizar una residencia de trabajo. Posterior a eso, por ejemplo, si tú estabas antes estudiando, necesitas mostrar la prueba de que tú ya terminaste ese estudio, si es que ya lo has terminado. ¿Y cuál es? El título. El título tienes que presentarlo ya sea una copia notariada o el día de la toma de la cita de huellas digitales, tú llevas tu título original y una copia a color. Y ese momento la persona, el que te recibe, compara, ve que todo está bien, lo sella y se queda la copia y a ti te devuelve el original, ¿sí? Tienes que prestar obviamente tu pasaporte con igual. Si tú saliste, digamos, en este periodo posterior o antes a otros países y tienes sellos en tu pasaporte, tienes que igual sacar una copia, presentar ese momento la copia y la persona irá comparando los sellos con las copias y las pondrá en tu documentación. Tienes que presentar, si es que tienes una carta POVETU anterior, es decir, tu residencia anterior, la muestras y ellos la comparan. Como le comentaba en el video para estudiantes, los requisitos que son iguales son: el seguro médico es obligatorio que debes tener. Si ya estás trabajando y tu empresa tiene un seguro privado o un seguro de la empresa como tal, puedes presentarlo, sí, eso ya es cuestión, digamos, de la empresa o tuya. Pero sí o sí, un seguro de trabajo. Tienes que presentar un contrato de arriendo. Si es el mismo lugar donde estabas viviendo antes, pues no es necesario, simplemente dices que es del mismo lugar. Y si no, pues una actualización de tu contrato, de tu nuevo lugar, igual, una copia notariada o una copia, lo comparan, sellos y lo ponen. ¿Por qué digo esto de los sellos? Porque recuerden que siempre es mejor tener, obligatoriamente podría hasta decirlo, todo con sellos y firmas originales. Eso es lo más importante, para evitar cualquier inconveniente, ¿sí? Ahora, si ya estás trabajando, obviamente necesitas presentar una validación de que tú perteneces al SUS. ¿El SUS qué es? Es como, por ejemplo, en Ecuador, el IES, el Instituto de Seguridad Social. Es el Instituto de Seguridad Social de aquí de Polonia. Si tú tienes un trabajo y estás bajo un contrato, tienes que estar dentro del SUS. Tiene que tu empleador pagarte la aseguración, el seguro social, por decirlo así, perdón. Necesitas hacer una prueba. Estos documentos los pides a tu empleador, ¿sí? Pides el certificado de que estás asegurado en el SUS, un certificado de que tu empleador tiene todo en regla, o sea, que te ha pagado todos los meses que tú estés trabajando en el SUS, y también un certificado de que tu empresa no debe dinero al SUS, ya sea por todos sus empleados, del número que sea de empleados, un certificado que ellos te lo emiten, de que ellos están al día con todos los pagos. Además, también necesitas que la empresa remita un certificado de que está legalmente constituida en Polonia, de ser en caso de una empresa privada, por ejemplo, no sé, Apple, Microsoft, bla, bla, bla. O, por ejemplo, en mi caso, que es una institución pública, que es un instituto de investigación, pues necesitas en este caso, por ejemplo, una prueba de que tienes el dinero para pagar a tus empleados. Entonces, al ser obviamente dinero del gobierno o dinero de instituciones educativas o empresas que hacen convenios, pues el dinero que presenta que tienes para el proyecto o los proyectos en los que tú estás involucrado, que ese fue mi caso. Sea los dos, ¿no? El dinero para realizar un proyecto, que tu empresa tiene dinero, o en sí que está totalmente constituida, legal y tiene todo en regla aquí en Polonia. Todos estos documentos son si es que tú eres menor de 26 años y mayor de 26 años. Si eres menor de 26 años, felicidades, esto es todo, lo presentas y listo. Ahora, si eres mayor de 26 años, como es mi caso, tienes que pagar impuestos en Polonia. Y si pagas impuestos, necesitas documentación que presentar. Por ejemplo, cada año, sí, las empresas te dan un documento que se llama PIT-11. Lo hablaremos en futuro en otros videos, pero es digamos, la documentación de que tu empresa te da de que ha pagado por ti todos los impuestos y te los da a ti para que tú realices tu propio resumen y confirmes de que, ok, todo está en regla, y tú mandas también como que una confirmación de ello. Esa confirmación que tú mandas tiene otro número, es un PIT-37. Ahora, tú lo puedes llenar a mano, lo puedes llenar online en una aplicación. Como digo, eso lo veremos en el futuro. Pero, ¿qué es lo importante? Si tú lo mandas online por una aplicación, se te envía directamente a la oficina y tú recibes una confirmación. Yo que te recomiendo que tú imprimas esa confirmación, 2 copias, porque
un recibido que se queda en la oficina y un recibido que tú te quedas. ¿Por qué? Porque tú saben que a veces no tú envías y ok, tú tienes tu recibido, pero puede haber algún problema y bla, bla, bla. Entonces, si tú llevas igual este documento, este PI-37, a la oficina de tu distrito, porque es importante que este proceso lo haces también, como el número PESEL, lo sacas en tu distrito, esto también lo realizas en el distrito donde tú vives. Entonces llevas esta documentación, ellos te ponen un sello de recibido, se quedan con una copia, te dan otro, ponen el sello en la segunda copia y te la entregan. Y eso tienes que guardarlo. ¿Por qué? Porque para la residencia temporal tú tienes que presentar este documento de que tú realizaste el proceso de la declaración de impuestos. Muy bien, ahora, tienes este PI-37, muy bien. Pero aparte, necesitas ir nuevamente a la oficina de tu distrito y pedir un certificado de que tú no debes nada. Es muy fácil, ¿sí? Tú tienes un documento, necesitas sacar una cita, es muy recomendable, entras a la página del distrito y sacas una cita, tú te acercas el día y la hora de tu cita, es importante que vayas a esa hora. No hay mucha gente, pero depende. Presentas este documento que tú llenaste, que necesitas este certificado y te lo dan inmediatamente. La verdad es que no se demora. Con ello te dan ese certificado de que tú no debes dinero y eso también tienes que presentarlo el momento de que tú envías tu documentación para la residencia temporal. Ahora, si es que tú declaraste impuestos es porque tú tuviste trabajos anteriores. Sea que trabajes en ellos o sea que ya no trabajes en ellos. Por ejemplo, yo antes trabajaba en 3 lugares. ¿Sí? Bueno, 4, pero uno sin contrato, solo face to face, de boca a boca y listo. Pero en los otros 3 lugares yo tenía un contrato. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Obviamente, si yo declaré impuestos es porque estaba trabajando. Entonces tienes que también presentar esos contratos. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Lo mismo, una copia notariada de esos contratos y que los entregues de ese momento, ¿sí? O los originales. Yo te recomiendo que no los entregues porque son contratos que tú tienes. A menos que, bueno, si ya no estás trabajando y piensas que no vas a volver, ok, entrégalos, pero mejor una copia notariada. Entonces, todos esos documentos, ¿sí? Si eres mayor de 26 años, más los anteriores, los presentas, sea vía post, que los mandas previo a la toma de las huellas digitales, o el día de las huellas digitales. O máximo, sí, máximo hasta 14 días después de la toma de huellas digitales puedes enviarlo por post. Ahora, yo por ejemplo en mi caso, ¿qué es lo que hice? El día de la toma de huellas digitales presenté el anexo 1, que es lo más importante para presentar una residencia de trabajo o la actualización del caso. Después yo envié todos estos documentos, especialmente los de los impuestos, días posteriores, es decir, lo mandé por post. Y con eso, el día de las huellas digitales te ponen un sello, que es el famoso sello rojo. Este sello rojo te permite estar legal hasta la fecha de la decisión final de tu caso. Si es positiva, es decir que aceptan todos tus documentos y tienes una residencia. O negativa y tienes que actualizar algo más o apelar, ya depende. Eso toma su tiempo, sí. Yo lo presenté en este mes de octubre, tuve la cita de las huellas digitales y envié toda la documentación y mi decisión final será en enero. Después de enero, pues hay que seguir esperando quizás 1 o 2 meses máximo, espero, y para ir a retirar ya lo que es la carta POVETU, la identificación como tal. La residencia de trabajo es más rápida que la de estudiante, sí. En su mayoría de los casos no es tanta la diferencia, pero sí un poco. Entonces es una ventaja. En general, esos son los requisitos. Esa es la forma de obtener la residencia por trabajo aquí en Polonia. Así que espero que haya sido un poco claro, no tan confuso. Si tienen dudas o interrogantes, déjenme aquí en los comentarios. Yo feliz de contestarlas en medida de lo posible. Y cuando ya tenga la carta de POVETU, pues les iré contando cómo fue el proceso de ir y recogerla. Pero en general es así. Nuevamente vean el video si quieren hacerla por una residencia de estudiante, el video anterior del anterior año. Y bueno, con eso, muchas gracias. Por favor, denle like, suscríbanse, compartan el video con todas las personas que quieran venir a Polonia, o si ustedes quieren compartir esta información, se lo agradezco mucho. Les deseo un gran día, cuídense mucho y me voy a la casa rápido que va a empezar a llover y me voy a mojar. Nos vemos.